Bien. Recuerden que cuando ustedes entran a Tinkercad y crean un diseño, bueno, tienen que ir a circuitos siempre, por supuesto, crean un nuevo diseño. Y acá arriba, fíjense que me aparece el nombre ahí arriba, en el vértice superior a la izquierda, es un nombre aleatorio, ¿sí? Que Tinkercad crea aleatoriamente. Ese nombre tocan ahí arriba, clic, y le ponen el nombre de ustedes. O el nombre, no el nombre de ustedes, alguna referencia a ustedes, qué sé yo. Por ejemplo, trabajo práctico 3. ¿Sí? O 3.1. Ahí está. Entonces después yo los identifico y digo, ah, bueno, este es un trabajo que ustedes estuvieron viendo ahí. Hago un repaso también así general en función de algunos errores que por ahí vi en algún trabajo, como el siguiente, principalmente uno importante, ¿sí? Cuando yo conecto, por ejemplo, a ver acá, cuando yo conecto un LED, ¿sí? Cuando yo voy a conectar un LED a alguna de los pines, alguna de las patitas del Arduino, lo que no puedo nunca, bueno, ahí puse, por ejemplo, vamos a hacer así. Ahí está. Por ejemplo, ahí. Ese LED está conectado en GND y en el pin 11. Yo eso, si yo lo hago, si yo lo pruebo el código, recuerdan que Arduino viene precargado con el código, el Hola Mundo, digamos, el parpadeo, ¿no? Viene ya precargado para el pin 13, así que lo vamos a poner ahí en el pin 13. ¿Sí? El código. ¿Sí? En el pin 13 viene precargado el código para el parpadeo. Si yo lo... Un segundito que voy a... Ahí está. Hola, buenas tardes, los que ingresaron recién. Si yo conecto ese LED ahí, quiero mostrar una cosa que pasa. El LED está en el pin 13. Vamos a iniciar la simulación. Y fíjense qué ocurre. El LED parpadea perfectamente. ¿Sí? El código funciona porque el código está bien. Y el LED va a parpadear. Pero si ustedes observan, les va a aparecer un icono de advertencia, ahí cuando el LED está encendido, que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá que quede encendido 10 segundos para poder ver lo que dice el mensaje. ¿Sí? Fíjense que aparece un mensaje que dice que en este momento ese LED está consumiendo 52.3 miliamperes, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperes. ¿Sí? Se podría reducir la vida útil del LED. Eso ocurre porque, bueno, precisamente por lo que está diciendo, ¿no? Los LED están diseñados para que tengan una corriente de trabajo de aproximadamente 20 miliamperes. Si uno lo fuerza al LED a que trabaje a mayor amperaje, el LED va a encender con mucho más brillo, pero le estamos reduciendo su vida útil. Por otro lado, cada pin de Arduino no debería uno conectar algo que consuma más de 40 miliamperes. ¿Sí? Si este LED está consumiendo 52 miliamperes, está consumiendo más de lo que Arduino está también diseñado para entregar por pin. Y por lo tanto, si bien Arduino ante ciertas sobrecargas se protege
pero podría no hacerlo y podría quemarse algún componente de Arduino. De todos modos, al margen de eso, ¿cómo debe ir conectado siempre un LED? Un LED debe ir siempre conectado, o sea, ¿de qué manera debo circuitar un LED? Siempre sí o sí debo conectar una resistencia limitadora de corriente, porque es la única manera que yo tengo de hacer que esa corriente no supere los 20 miliamperes. ¿Sí? Si yo conecto acá una resistencia en serie, estamos haciendo algo básico, un repaso, ya iniciamos la clase. Ahí está. ¿Sí? Le conecto una resistencia, acá elijo el valor de la resistencia, observen la unidad, porque hay múltiplos y submúltiplos de la unidad. Si yo le pongo ohms, vamos a poner, por ejemplo, 200 ohms. ¿Sí? Y al iniciar la simulación, el LED enciende y no me aparece ninguna señal de advertencia, porque la corriente que circula por el LED va a ser menor a 20 miliamperes. ¿Sí? Bueno, en la vida práctica, en la vida real, como les dije, el LED se podría quemar. Alejandro, disculpa, me te hago una consulta. Cuando estaba armando el circuito ahí en Tinkercad, ¿cómo se hace para girar la resistencia para poder conectarla en el protoboard? Bien. Perfecto. Porque me aparecieron Fíjense. todas verticales y no pude, tuve que hacer una estrategia de conexión, pero no pude girarla. Sí, sí, perfecto, perfecto. Esta plataforma, lamentablemente, esta plataforma proviene de otra plataforma online que había hace unos años de simulador de Arduino, que la levantaron y la tomó, se ve que la compró Autodesk, que es de Tinkercad, y la incorporó, o sea, perdón, Tinkercad es de Autodesk, y la incorporó a esta plataforma, esta parte de circuitos, pero lamentablemente no tiene ni muchos componentes, o sea, tiene muchos componentes, pero no tiene tantos en realidad, no tiene tantas placas Arduino, tiene solamente un Arduino y una iTini, y no tiene muchas herramientas, ¿sí? Esa es una desventaja, pero sí se puede girar los componentes. Lo que no se pueden es reflejar los componentes. Por ejemplo, si yo pongo un LED, así, yo el ánodo lo tengo acá a la derecha y el cátodo a la izquierda, pero supongan que yo lo quisiera reflejar, porque me queda más cómodo para conectarlo. Bueno, no lo puedo hacer, no tengo una herramienta para reflejarlo, pero sí tengo herramientas para girarlo. Fíjense acá, en el vértice superior, a la izquierda, debajo del icono de Tinkercad, hay unos triangulitos, ¿sí? Que me indica que yo lo puedo girar, lo puedo ir como volteando. Y va girando de a 30 grados. ¿Sí? Va girando de a 30 grados solo en una dirección, ¿sí? O sea que si se pasan, vuelven a... Perfecto. Creo que toqué Y todos lo menos mismo, eso. claro, sí, sí, bueno, pero a veces es difícil de encontrarlo si no te hacen una primera guía. Otra cosa que tienen acá es este icono que es como un cuadro de texto, ¿sí? Que es un globito, donde yo puedo poner alguna nota acá, ¿sí? Alguna observación, puedo escribir algo. ¿Tá? Por ejemplo, no sé, perdón, ahí está. Hacen doble clic y escriben ver resistencias, no sé, alguna observación o algo. Incluso lo pueden usar cuando hacen los trabajos, si ustedes quieren indicarme a mí para que yo los mire alguna observación sobre el circuito o algo, lo pueden escribir acá y van dejando estas notitas que las pueden después acomodar por diferentes partes del circuito. ¿Sí? Se paran ahí donde está ese signo como un signo menos y lo van moviendo de acá para allá. Bueno, y después no tiene mucho más. Sí, la plataforma es muy básica en ese sentido. ¿Sí?
Bien, quería aclarar ese punto. Entonces, el tema de, por favor, los LED siempre sí o sí con resistencias, conectada en serie, la resistencia limitadora, que como les dije, como regla general, para trabajar con 5 voltios, una resistencia entre 150 y 300 ohms va a funcionar bien. El LED va a encender de una manera bien visible. Aunque si yo quisiera ser más fino en el consumo que debería tener el LED a los para 20 miliamperes, debería calcularla la resistencia, ¿sí? Calcularlo como vimos, calculando la caída de potencial que tiene el LED, que aproximadamente son 2 voltios, entre 2 y 3 voltios, dependiendo del color del LED, y teniendo en cuenta que si yo tengo 5 voltios y acá caen 2 voltios, la resistencia está sometida a 3 voltios, y con la ley de Ohm calculo la resistencia teniendo en cuenta que la corriente es de 20 miliamperes. Y ese valor me da siempre un rango más o menos entre 150 y 300 ohms para este tipo de LEDs. Bien. Hoy mi idea es trabajar un poquito más ir un poquito más a los bifes, es decir, trabajar un poquito más con el programa, y algunos detalles, y que por ahí alguien aporte o consulte algo, o pregunte, porque después va a haber tiempo, yo después voy a subir material al Classroom, de la parte teórica, de algunos complementos y de algunas cosas teóricas, para no perder tanto tiempo en la clase, y en todo caso, después en la próxima clase se hacen algunas consultas sobre las partes dudosas o que valgan la pena comentar. Yo ahora lo que quería mostrarles, voy a ir al... ¿Cómo era esto? Voy a hacer la presentación. Ah, esperen que no, estoy compartiendo otra cosa. Denme un segundito. ¿Cómo debo hacer acá? Ahí está. Dejo de compartir acá. Muy bien. Y voy a compartir toda mi pantalla. Así no hago tantos líos. Quiero volver acá al PowerPoint Estaba preparando las clases 3 y 4, terminando el PowerPoint, y tuve un problema, perdí el archivo, no sé cómo hice, o lo sobreescribí en realidad. Así que me quedó todo una cosa de engendro, pero bueno. Recuerden, bueno, lo que estaba hablando recién tenía que ver, era esto, ¿no? Los LED siempre van con una resistencia en serie, ¿sí? Para limitarle la corriente. Y la caída de potencial de los LED va a depender del color, de la construcción del LED en realidad, depende también un poco del fabricante, por supuesto, pero más o menos esos son los rangos. De esta manera calculo la resistencia limitadora del LED. Después también estuvimos hablando de los pulsadores, que serían nuestra entrada analógica más elemental que podemos ingresar, o sea, el dato más elemental que podemos ingresar al Arduino, analógico. Con un pulsador. Ahora, los valores analógicos, recuerden, son dos valores posibles, 0 o 1, ¿no? Un valor alto, un valor bajo. High o low. Entonces, yo con un pulsador podría ingresar cualquiera de esos dos valores. Podría ingresar un 0 o un 1. Pero para ingresar un 0 o un 1, cuando yo apriete el pulsador, en realidad, cuando yo apriete el pulsador, tengo que cambiar el estado de entrada. Es decir, si estaba en 0 lo paso a 1 y si estaba en 1 lo paso a 0. ¿Por qué? Porque los pines de entrada digitales sí o sí siempre tienen que tener una entrada definida. Tienen que tener entrada 0 o 1. Pero, como se ve acá en este gráfico,
un valor 0, o sea, un valor de nivel lógico bajo, un 0 lógico, es un valor de voltaje bajo, por debajo del voltio, aproximadamente 0,8 voltios en el microprocesador ATmega, el microcontrolador. Y en cambio, un valor 1, lógico, o un valor high, ¿sí? Un nivel alto, estamos hablando de un voltaje superior a los 2 voltios. Ahora, si ese valor no está bien definido, si estos voltajes no están bien definidos, es decir, que no, es un punto flotante, entonces Arduino no puede interpretar si es un 0 o un 1. Por eso a los pulsadores deberíamos siempre hacerle el pull down o el pull up, ¿sí? Recuerden que pull es tirar, y down abajo, o sea que tira para abajo. El pull down quiere decir que aunque yo no apriete el pulsador, o sea, con el pulsador abierto, el pin está recibiendo siempre un valor bajo, porque lo tira para abajo. Efectivamente, el pin se conecta a través de una resistencia de un valor grande a la tierra, para que me esté dando un 0. En cambio, cuando yo aprieto acá el pulsador, cierro el circuito y me conecta, los 5 voltios directamente pasan al pin. Entonces me da el valor alto. Entonces son valores bien definidos. Y lo mismo pasa con el pull-up. En el pull-up, el pulsador está recibiendo siempre un valor alto, un nivel lógico alto, o sea, un 1. Porque el pulsador, el pin de entrada, el input, está recibiendo siempre un valor, a través de la resistencia está recibiendo siempre un valor alto de tensión, de casi 5 o aproximadamente 5 voltios. En cambio, cuando yo baje el pulsador, puentea a tierra y me va a dar un 0. Esta resistencia del pull up y el pull down tienen que ser valores grandes, ¿sí? 5,6K, 10K, 20K, para que haya un consumo pequeño cuando yo apriete el pulsador y para que no haya una caída de tensión apreciable en esta resistencia y no me baje demasiado la tensión en la entrada del micro. Porque si acá yo tuviera un valor de resistencia que me aumentara, bajo, de manera que me aumentara la corriente tal forma que me hiciera una caída de potencial demasiado grande, entonces entraría menos de 5 voltios, mucho menos de 5 voltios, y corro el riesgo de caer en esta zona gris, por así decir, donde no es ni un 0 ni un 1. O sea, como regla general, le ponemos una resistencia de entre 5 y 20K y va a funcionar bárbaro para los pulsadores. Bien, acá está lo mismo, explicado. Lo de la protoboard creo que no había quedado mucho para ver. Y lo que vimos un pantallazo rápido. Acá yo especifiqué algunas de las funciones que ya habíamos empezado a usar y la que usamos en la clase pasada, en la programación, como son las funciones. Después vamos a ir viendo con más detalle qué son las funciones, ¿sí? Pero ya sabemos que hay algunos comandos de programación que la podemos catalogar en funciones. Otros comandos son estructuras. También hay otros comandos que pueden ser tipos de variables, etc. Dentro de las funciones estaban las funciones de entrada y salida digital, ¿sí? Que son las que definen el pin mode, que me va a definir a mí si un pin es entrada o salida, un input o un output, y las funciones de lectura y escritura, el read y el write, que el read le pone al pin un valor determinado, alto o bajo, y el write me lee, perdón, al revés, el write pone en el pin un valor alto o bajo, o sea, escribe en el pin un valor alto o bajo, y el read me lee el valor que tenga ese pin, que puede ser alto o bajo. Después vimos la función delay, que era para esperar. El delay lo que hace es una pausa en el programa, ¿sí? Cuando yo uso la función delay, el programa se detiene por la cantidad de milisegundos que yo ponga en el delay. Nosotros estábamos usando, por ejemplo, en el programa de parpadeo del LED, estábamos usando 1 segundo, medio segundo, o sea, entonces poníamos 500 o 1000. También hay otra función, digamos, pariente del delay,
que es del delay microseconds, ¿sí? Se escribe tal cual está ahí, donde si yo pongo acá 100, por ejemplo, me representa 100 microsegundos. Esto lo uso cuando yo quiero definir tiempos mucho más cortos, mucho más precisos que con el delay, ¿sí? Microseconds. Creo que el valor mínimo que te permite son 2 microsegundos. Porque también es el valor mínimo de cálculo que tiene el Arduino. Y había otro tipo de funciones también, como por ejemplo las serial. El serial es una función definida, en realidad es una clase, que me permite a mí comunicarme con el puerto serie, es decir, con el monitor serie. Es decir, con una computadora, con una pantalla, pero que ya está predefinida. Es decir, yo enchufo el monitor serie vendría a ser es un subprograma del IDE de Arduino, ¿sí? que interpreta los datos que ingresan por el puerto USB, que está conectado al Arduino, con la computadora, y me permite a mí comunicarme con el Arduino a través del teclado para mandarle datos al Arduino, o a través, o al revés, el Arduino me manda datos a la computadora y yo los puedo ver en la pantalla a través de estas funciones serial print. Y de estas siempre vamos a usar el serial begin, que quiere decir iniciar. Si yo no pongo esto, no inicia la comunicación a través del puerto USB. Y después teníamos serial print y serial print ln, que básicamente es lo mismo. Me escribe, me manda información de alguna variable que yo tenga en mi programa. Bien. Y vimos la estructura de control, ¿sí? Que es la estructura if-else. Bien, esta estructura de control, if-else, sirve para poder tomar dos decisiones, en principio dos decisiones posibles dependiendo del valor de un dato. Hoy voy a explicar un poquito mejor sobre esta estructura, ¿sí? Y hablar de otras estructuras de decisión. Para eso, bueno, esto ya sería parte de lo nuevo, quiero hacer una pequeña introducción y yo después les voy a dejar a ustedes un apuntecito específico de este tema, que es el diagrama de flujo y pseudocódigo. Ahora yo lo voy a contar, pero después lo van a ver en detalle. Bueno, precisamente esto, ¿qué es un diagrama de flujo o un pseudo y un pseudocódigo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diagrama de flujo y pseudocódigo? El pseudocódigo es una manera de pensar una programación, o sea, un código, prácticamente en un lenguaje coloquial, sin hablar, es como si yo hablara en castellano antes de traducirlo al inglés. Escribo un texto en castellano y después intento traducirlo al inglés, ¿sí? Bueno, el pseudocódigo sería la forma más natural en la que yo pienso, una lógica determinada, y el código sería esa otra traducción, en un idioma con una sintaxis más específica. Lo interesante de los pseudocódigos es que, como esa lógica es la lógica humana y el lenguaje humano, en principio me serviría para diagramar para diseñar cualquier programa, independientemente del lenguaje de programación. Yo podría pensar en Java, en C, Fortran, Basic, cualquier lenguaje de programación, pero la lógica con la que lo voy a pensar es la misma, básicamente la misma. Y entonces yo acá puse un ejemplo del programita que ya hicimos, ¿sí? El más básico de todos es el que le llamamos el Hola Mundo, y fíjense cómo sería más o menos escrito en pseudocódigo. No hay una regla única para escribir esto, ¿sí? Es más que nada un concepto, donde ustedes pueden variar dentro de esto. Siempre vamos a tener en un programa, en un lenguaje de programación genérico, un lenguaje de programación genérico, vamos a tener un inicio de programación y un final de programación. Es decir, el programa empieza y eventualmente termina.
Lo que no sabemos es cuándo termina, a veces no sabemos cuándo termina, ni bajo qué condiciones termina. Es decir, por qué razón termina, qué cosas se deben cumplir para que termine. Pero la lógica general de un programa es que inicia y en algún momento termina. A diferencia de esto, en Arduino, al ser un sistema computacional físico, el programa inicia, pero no termina, sino que el programa se repite siempre en un loop. Eso ya lo vimos. Yo prendo el Arduino, lo enchufo, y el Arduino arranca, hace sus funciones y no termina más hasta que yo lo desenchufe. ¿Sí? O sea que lo que sería el programa, el código de Arduino, no va a terminar, sino que va a quedar enganchado en un loop. Y entonces el pseudocódigo de un programa, ese programita como ejemplo, un programa muy sencillo de Arduino, lo podríamos separar en general en estas etapas. Una etapa de inicio, que en el caso de Arduino es equivalente a encenderlo al Arduino, ¿sí? La etapa de declaración de datos, yo acá en la parte de datos es donde yo pongo, por ejemplo, esto. Yo voy a definir un número que se llama tiempo, como un número entero, y le voy a dar un valor, 500. En esta parte, en la capa, digamos, de datos, yo voy a definir constantes, definir variables y, en algunos casos, asignarle un valor. En este caso yo, por ejemplo, defino, yo lo escribo como lo pienso. Yo pienso en escribir un número entero que se llame tiempo y que valga 500. Y después pienso escribir un número entero que sea constante y que se llame LED y que valga 13. En ambos casos son números enteros. Acá yo usé una cosita nueva que vamos a ir viendo después a medida que la vayamos usando y voy a explicar cuáles son la relevancia de que sea constante o no. Pero básicamente cuando yo digo que quiero que sea una variable constante, le estoy diciendo al programa que no hay manera de cambiar ese valor nunca en ninguna parte del programa, acá, en el medio del programa, porque es un valor constante. En cambio acá tiempo, eventualmente yo tiempo podría hacer aquí adentro alguna operación que me cambie el valor. En este caso es lo mismo, exactamente lo mismo. Simplemente lo puse como para que simplemente vayan apareciendo estos conceptos que se van a ir aclarando a medida que pase el tiempo. Y después nos encontramos con ¿qué? Con la estructura del voice setup. El voice setup, recuerda que era el bloquecito donde nosotros configuramos básicamente que los pines sean entradas o que sean salidas. En realidad no solamente puedo hacer eso en el voice setup, puedo hacer muchas cosas, pero lo importante del voice setup es que tengo que tener en cuenta que eso se va a ejecutar una sola vez. Y sí o sí voy a tener que definir ahí los pines, si van a ser de entrada o van a ser de salida. En este caso digo, bueno, voy a establecer el pin LED. ¿Por qué yo escribo acá pin LED? Porque yo acá arriba definí que LED era 13. Como yo acá arriba yo ya dije, bueno, al LED para mí ahora va a ser 13. Entonces yo cuando hable del pin 13 puedo decir pin LED directamente. Entonces digo, establezco el pin LED como output. Output yo podría haber puesto, establezco el pin LED como salida. Y no está mal. Pero está bueno utilizar ciertos nombres originales en el pseudocódigo para que me quede bien claro de qué estoy hablando, ¿sí? Output ya sabemos que es una variable de Arduino, del lenguaje Arduino, que está reservada para significar que es un pin de salida. Y después viene el loop. ¿Qué tengo que hacer en el loop? Que es el programa en sí mismo, lo que yo quiero que haga Arduino todo el tiempo. Bueno, que se ponga el LED en high, o sea, que se prenda el LED, ¿sí? En realidad, poner el pin LED en high, y como hay conectado un LED, se va a prender. Espero un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tiempo está definido acá arriba. Tiempo no es una variable de Arduino. O sea, no es una variable predefinida de Arduino. Es una variable que yo inventé. Yo le puse tiempo, pero le podría haber puesto pausa. ¿Sí? Espero tiempo, después pongo el pin LED en low y espero tiempo. Y esto lo tengo que repetir. Entonces, como termino acá el loop, le digo volver al loop.
volver a void loop. O sea, vuelve a repetir esto. Y esto queda acá encerrado repitiéndose eternamente. Este sería una manera, cuando uno empieza a programar, es una buena manera de diseñar un programa. Empiezo a escribir lo que yo quiero que el programa haga. Casi con mis palabras, así en castellano. Bien, una forma un poco más estructurada de hacer esto, y muy útil, es hacer lo que se llaman diagramas de flujo. ¿Los diagramas de flujo qué son? Es un diagrama con bloques que tienen diferentes formas y flechas que van de acá para allá. Ya vamos a ver un par. Básicamente, el diagrama de flujo me representan todas estas acciones que está en un pseudocódigo. Por ejemplo, en todo programa empieza con un símbolo así medio ovalado, ¿sí? Generalmente puede ser ovalado o así, tal cual como lo ven ahí, que me representa el inicio del programa. Esto me representa que, porque yo si agarro un diagrama de flujo muy grande, lleno de cosas, no sé dónde empieza. Bueno, yo busco este. Acá empieza el programa. La flecha me indica en la dirección en la que avanza la lógica del programa, ¿sí? Y que por lógica siempre es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? El flujo de la información vendría a ser las secuencias de instrucciones que va a ejecutar mi programa. Yo la voy a representar en la dirección siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, si fuera necesario. Entonces, ¿cómo empiezo? Con el inicio, que era lo que estaba acá. Después viene un bloque que es la declaración de variables, ¿sí? Estos bloques que son rectángulos, pueden ser cuadrados, alargados, pero son rectángulos. Estos bloques que son rectángulos son bloques para lo que se llaman las instrucciones. Es decir, cuando yo le tengo que decir al programa que haga algo, ¿sí? Por ejemplo, decir que la variable tiempo vale 500. Por eso acá adentro hay una instrucción, que es una declaración de variables, y por eso uso el símbolo este cuadrado. Después, yo me voy a encontrar siempre, ¿con qué? Con el setup. En Arduino me voy a encontrar siempre con una primer parte, que es la declaración de variables, y después me voy a encontrar con el setup. En el setup, ¿qué hay? Un montón de cosas puede haber en el setup, ¿sí? En nuestro caso hay solamente una instrucción, es decir, que establezca el pin LED como una salida. Entonces también va en un cuadrado. Yo al setup y al loop lo voy a poner siempre dentro de un cuadrado porque en realidad me encierran un grupo de instrucciones, ¿sí? Y después me encuentro con el loop, donde en el loop voy a tener a su vez otro grupo de instrucciones. Ahora, cuando termino del loop, el programa no termina, sino que sigue por esta flecha hasta este punto. Y me está indicando que otra vez viene para acá y ejecuta el loop. Cuando termina de ejecutar el loop, viene por esta flecha hasta este punto. Y otra vez ejecuta el loop. Y así indefinidamente. Entonces, creo que es bastante sencillo, fácil de ver en este diagrama de flujo, cómo es la lógica de funcionamiento de bloques, ¿sí? Por bloques de programación, por bloques de código de Arduino. Y después nos encontramos con que, una vez que nosotros ya tenemos bien definido esta lógica en el diagrama de flujo, me cierra bien, la analizo y me cierra bien, yo puedo ir construyendo el código. El código en el lenguaje correspondiente. En el caso de Arduino lo tenemos que hacer en el lenguaje Arduino, ¿sí? Bien. Y bueno, vamos parte por parte. Acá alimentación eléctrica, bueno, no es parte del código, simplemente es iniciar, o sea que no tiene relevancia para el código. Pero en la declaración de variables, ¿qué iría? Todo lo que está acá en el pseudocódigo lo tengo que traducir a lenguaje Arduino. ¿Cómo es que yo digo tiempo quiero que sea un entero? Con el indicador int, que es el indicador de definición, digamos, de un tipo de variable que se llama entero. Después va el nombre de la variable, igual a tiempo y punto y coma. Siempre en Arduino punto y coma para terminar una línea, para terminar una instrucción.
¿Por qué? Porque Arduino hace esto. Lee esta línea y cuando encuentra el punto y coma, la ejecuta. No espera a leer todo para ejecutarlo, sino que lee esta línea y ejecuta esta instrucción. Luego defino la variable LED como 13, con el valor 13, pero del tipo entero constante. Más allá de que no entiendan o que no se entienda por ahora bien qué quiere decir o qué importancia tiene definirlo como constante, esta es la manera de escribirlo. Constante entero, el lenguaje Arduino, la variable LED igual a 13. Y ahora me encuentro con el voice setup, que siempre se escribe así. Esta es la Ale, tengo sintaxis. una pregunta. Dale, dale, sí. Ahí donde estableces como constante 13, si vos querés que varios pines a la vez trabajen, ¿ya no sería constante 13? Por ejemplo, supongamos que yo tengo el pin 13, 12 y 11. ¿Sí? Entonces, y yo quisiera ponerle nombres a esos pines. ¿Sí? Por ejemplo, le quisiera poner LED rojo, LED verde y LED amarillo. ¿Sí? Porque cada pin voy a conectar un LED. Entonces yo tendría que definir, ahora justo hay un ejemplo después que más o menos es así, lo vamos a ver. Pero yo tendría que definir para cada caso, para cada LED, una variable. Por ejemplo, LED rojo igual a 13, LED verde igual a 12. ¿Sí? Una línea de definición para cada variable. No puedo hacer una línea genérica. ¿Por qué? A lo mejor confunde un poco que yo le haya puesto la palabra LED, pero en realidad Arduino no reconoce la palabra LED. LED para Arduino no existe. No existe LED. No es nada. Yo le podría haber puesto pirulo, igual a 13. Ahora, en el uso que yo le voy a dar a la variable pirulo, resulta ser que es el pin 13. ¿Por qué es el pin 13? Y porque cuando yo acá establezco en el setup, lo voy a mostrar acá en el código, acá, pin mode. Cuando yo pongo pin mode, estoy diciendo el pin que está acá adelante, y acá dice LED, ¿sí? En realidad que tiene que ir un número acá, porque Arduino no reconoce la palabra LED en sí misma, reconoce el número. Ah, pero yo acá arriba dije, LED es igual a 13. Entonces Arduino entiende que pin mode LED es pin mode 13. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo interpreta? Que el pin Sí, número perfecto. 13 es un output, una salida. ¿Sí? Perfecto. Ahora, cuando un ejemplo un poquito que se empiezan a hacer un poco más variados los ejemplos, más ricos, o sea, tiene más elementos, se empiezan a ver estas diferencias mejor. Y después, bueno, la última parte, que es el loop, tengo que traducir esto a instrucciones en código Arduino. Poner el pin LED en high quiere decir digital write, porque lo que yo digo ponerlo en alto es digital write. Perdón, ponerlo sería digital write, en alto sería high. ¿Sí? ¿Y a quién? Al LED. Pero el LED, recuerden que no. Arduino, si usted en vez de poner un LED en el pin 13, ponen un relé, por ejemplo, Arduino va a funcionar igual. Nada más que en vez de encender el LED, va a activar el relé. Porque a Arduino no le importa que vos le pongas LED. Yo le podría haber puesto, insisto, cualquier nombre ahí. Simplemente lo que importa acá es que sea el número de pin. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no pongo pin 13? Bueno, sí, claro, podría poner 13 directamente, pero cuando yo tengo muchas variables trabajando, recuerden que Arduino tiene 14 pines digitales, y a veces podría tener ocupado los 14 pines, los 14. Y si tuviera el Arduino Omega, podría tener ocupado los 54 pines. Entonces, yo no me puedo acordar cuál era el pin 43 o el pin 31. ¿De qué estoy hablando? Entonces le voy poniendo nombre a cada pin. ¿Sí? El pin del relé, del sensor tal, el pin de la lucecita de tal color. ¿Está? Por eso le voy poniendo nombres. Es para ordenarme. Y bueno, esperar un tiempo es lo mismo que la función delay. Y la variable tiempo la pongo adentro, en milisegundos. Y lo mismo hago con el low y espero el tiempo. ¿Sí?
Y de esa manera construyo el código. Este es el mismo código que ya vieron. Bien. Vamos a ver el trabajo práctico número 2. ¿Sí? El trabajo práctico número 2, el que hicimos en la clase pasada, en el que algunos estuvieron trabajando y en el que hoy lo vamos a ver, así otra vez, en el Tinkercad, era este. La lógica acá, en el pseudocódigo... Ah, no, yo ver, ¿qué hice acá? No puse el pseudocódigo. Bueno, pero ¿cómo era? Esto, ¿por qué no puse el pseudocódigo? Porque, bueno, no lo hice yo no lo hice, pero para no ocupar tiempo ni espacio, para que no por el tiempo que me llevaba y el espacio, no lo hice por eso. Pero pensar o escribir un pseudocódigo es lo mismo que decir, bueno, a ver, es diseñar mi programa, ¿cómo quiero yo que funcione mi programa? Yo en realidad, si el programa es complejo, hago un diagrama de flujo, y en el diagrama de flujo escribo el pseudocódigo, ¿sí? Es más, en el diagrama de flujo puedo escribir menos que en el pseudocódigo. Por ejemplo, fíjense acá en el diagrama de flujo directamente. Acá está todo el código. Este es el código, el mismo código que está en el Tinkercad, sí, exactamente el mismo. Que recuerdo que era lo que tenía que hacer. Bueno, vamos a leer acá el diagrama de flujo. Inicia el código. Y tengo un bloque que es donde yo defino las variables. Fíjense, defino una variable que es el botón on, digamos, para encender. Defino otra variable que es el botón off, para apagar. Defino una variable que se llama LED azul, ¿sí? Y defino dos variables más que son del tipo booleanas. Recuerden que las variables de tipo booleanas, bool, son variables que pueden tomar el valor 0 o 1, verdadero o falso, alto o bajo, nada más. En cambio las otras son enteros. Y yo lo escribo así, directamente yo podría haber hecho un bloque acá que diga defino variables, pero yo las especifico porque a veces me puedo olvidar de definir una variable, entonces las escribo acá, todas las que yo necesito las voy escribiendo. Luego, ¿con qué me encuentro? Con el setup. Y en el setup, ¿qué tengo que definir? Bueno, como en mi programa yo tenía un LED que iba a parpadear constantemente y dos botones donde apretando un botón se encendía el LED azul y apretando otro botón se apagaba el LED azul. Pero el LED rojo parpadeaba constantemente. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces, acá defino las cosas que voy a usar, las variables. Acá abajo, en el medio siguiente, defino en el setup los pines, si van a ser entrada o si van a ser salidas. Básicamente eso. Y también definí, fíjense ahí dice serial begin, como yo quiero sacar valores por pantalla, yo quiero mostrar valores del Arduino hacia la computadora, yo eso me tengo que anticipar en el setup. Le tengo que decir al Arduino, prepárate, que en algún momento voy a pedir que mandes datos a la computadora. Ese prepárate para mandar datos es el serial begin, comenzar el serial. Luego, ¿con qué me encuentro? Con el loop. Bien, y en el loop, ¿qué hago primero? Como yo quiero que el LED parpadee, entonces fíjense que ahí escribí básicamente la rutina del parpadeo del LED. Pongo el pin 3 en alto, espero 30 milisegundos, pongo el pin 3 en bajo y espero 300 milisegundos. ¿Sí? Simplemente escribo, lo escribí, yo podría haber escrito un bloque para cada instrucción. O sea, un rectángulo para poner pin en alto, otro rectángulo, pero bueno, como es todo con la misma lógica y se va a ejecutar todo junto eso, entonces yo lo escribo dentro de un mismo bloque. Porque me encierra una unidad lógica a mí. O sea, no es una unidad lógica, pero es una unidad semántica, es decir, tiene un significado, el LED que parpadea. ¿Sí? Luego, ¿yo qué creo? ¿Qué hago ahí? Bueno, después viene acá el tema de que si yo aprieto o no aprieto el botón. ¿Sí? Si yo aprieto o no aprieto el botón. Entonces, para eso yo tengo que leerlo al botón. ¿Sí? Entonces acá ahí tiene que haber una serie de instrucciones que me permita leer el pulsador. Entonces yo le puse acá, lee, botón on. Bueno, me quedó ahí desplazado el lee. Pero son dos instrucciones, ¿sí? Lee, botón on, y lo llama un valor A. O sea, define la variable A que yo había definido acá arriba,
la variable A que la había declarado, perdón, acá arriba, declarado como una variable booleana, o sea que puede valer 0 o 1, acá abajo la defino. ¿Qué diferencia hay entre declarar una variable y definir una variable? Declarar una variable es lo que yo hago allá arriba de todo. Es donde dice, deme un segundito que voy a autorizar a alguien a ingresar al... A ver, uy. Bueno. Deme un segundito acá. Ahí está. Bien. ¿Qué diferencia hay entre definir o declarar una variable? Bueno, definir una variable, declarar una variable es decir que esa variable va a existir en mi programa. ¿Sí? Declarar la variable es lo que yo hago acá arriba, la declaro. Digo, va a existir una variable A que es del tipo booleana. Y va a existir una variable B que es del tipo booleana. ¿Sí? Ahora, también, de paso, las puedo definir, es decir, darle un valor. ¿Sí? Cuando lo hago allá arriba, cuando las declaro y a la vez las defino, se dice que las inicio, porque por primera vez tienen un valor. Por ejemplo, la variable LED azul tiene el valor 7 de entrada, la inicié. Pero puedo no iniciarla, como por ejemplo A y B, pero ya existen en mi programa. Como ya existen en mi programa, porque las declaré allá arriba, las puedo usar en cualquier parte del programa. La estoy usando en este momento, pero a la vez, ahora le voy a dar un valor, todavía no tenía ningún valor. ¿Y qué tengo que decirle? Bueno, mira, la variable A es lo que lee del botón ON, lo que lee del botón ON. Y la variable B es lo que lee del botón OFF. Entonces, una pregunta. Sí. Una pregunta. Pero sí, está bien, vos las iniciás abajo y las declarás arriba. Pero yo puedo declarar arriba y decir que A que es boolean es de on, y, o sea, ¿las puedo declarar directamente arriba o me conviene solo declararlas e iniciarlas abajo? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Va a depender un poco va a depender totalmente de la función que va a cumplir, del rol que va a cumplir esa variable. ¿Sí? Eso de alguna manera vos anticipadamente ya lo definís. Por ejemplo, ahora yo voy a tratar de explicar por qué a LED azul lo inicié arriba, ¿sí? Pero a A y B no los inicié arriba. ¿Está? Bien, ¿por qué? Fíjate la diferencia cuál sería. LED azul, yo ya sé que LED azul va a ser precisamente un elemento físico que voy a conectar en el pin 7. O sea, un LED que lo voy a conectar en el pin 7. Y yo ese LED no lo voy a andar cambiando. Vos imaginate el circuito, sea cual fuera el circuito, ese LED va a estar conectado en un lugar fijo. Es más, en un dispositivo final, que no sea el prototipo, el final, va a estar soldado a la plaqueta. Entonces 7 para el microprocesador va a ser siempre lo mismo. 7, mejor dicho, LED azul para el microprocesador va a ser siempre lo mismo, va a ser el pin 7. ¿Sí? En cambio, las variables A y B, yo ya las anticipé, son como unas variables auxiliares que la voy a necesitar para poder desarrollar la lógica de la programación en sí misma. Y esas variables podrían tener valores que puedan cambiar. Si van a cambiar, ¿cuándo van a cambiar? En algún momento más abajo del programa, ¿no? Entonces, si yo las declaro allá arriba, A vale 4, bueno, está bien, pero después, A no puede valer 4 porque es booleana. A vale 1 y B vale 0, pero después, más abajo, las puedo cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿a mí me sirve declarar allá arriba, iniciar la variable A y B allá arriba? ¿Me sirve iniciarlas? En este programa no me sirve en realidad,
pero no es que no la pueda hacer. Yo podría haber definido A vale 1 y B vale 0 allá arriba, ¿sí? Pero como yo tengo que depender del valor del botón, si lo aprieto o no lo aprieto, entonces después van a cambiar esos valores. Más adelante van a aparecer casos, casos muy similares, donde también van a cambiar las variables, pero igualmente me conviene iniciarlas arriba, y me conviene que empiecen con un valor. En este caso no me importaba que empiecen con un valor, ¿sí? No sé si más o menos, estas cosas no pretendo que de entrada queden bien claras, ¿sí? Pero que más o menos tengan una intuición de que casi se entiende, eso es suficiente, porque en lo sucesivo está todo concatenado, ¿sí? Todos los códigos están todos concatenados y se van esclareciendo. Está bien, es como que la iniciás arriba, pero le podés cambiar los valores, entonces al iniciarla y no darle un valor predeterminado, después vos, dentro del programa, podés irle cambiando los valores. A eso exactamente. Eso es lo porque que pensemos, claro, yo puedo iniciarla allá arriba, pero después en el código, en el programa, yo les puedo ir cambiando los valores igualmente. El código, el lenguaje Arduino, vieron que vimos, a ver acá, funciones, ¿ven? Hay algunas funciones, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, acá tengo algunas funciones. Por ejemplo, digital read, digital write. Pero hay muchas funciones. Algunas, por ejemplo, funciones matemáticas, donde yo puedo sumar, restar, operaciones donde hacer, logaritmo, potencia, ¿sí? Esas funciones u operaciones, sí, yo puedo trabajar con variables, que yo previamente definí, como A y B, pero no todas las funciones terminan haciendo de alguna manera, no todas las funciones son del mismo tipo. Por ejemplo, la función digital read o digital write, que leen los valores o escriben valores en los pines, trabajan sobre variables que vendrían a ser los pines. La variable es el pin, es una cosa física. Y esa cosa física yo no la puedo sumar, por ejemplo, a otra cosa física. No tiene sentido que yo sume el pin 13 más el pin 11, no me da el pin 24, ¿verdad? Bien, entonces, estaría buenísimo porque tendría más pines, pero no existe eso. En cambio, hay otras variables que yo puedo sumarlas, como por ejemplo, si A vale 0 y B vale 1, yo podría hacer algún tipo de operaciones lógicas donde las pueda, por ejemplo, multiplicar o sumar, ¿sí? Entonces son diferentes clases, categorías de variables de alguna manera. Van a tener otra función y van a ser utilizadas en otra función. Y de hecho vamos a ver ahora en qué función se van a utilizar. Por ejemplo, yo acá estoy diciendo que la variable A va a valer lo que me diga el pulsador on, digamos, ¿no? El pulsador, el primer pulsador. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aprieto el pulsador, la variable A vale 1. Pero si no lo aprieto, la variable A vale 0. Entonces, cuando yo llegue a este punto, la variable A va a valer dependiendo de si yo tengo o no apretado el pulsador. Entonces no tiene sentido que yo acá arriba diga que A vale 1. Porque si yo digo acá arriba, A vale 1, pero, A vale 0, pero cuando llega el programa acá abajo, yo tengo apretado el pulsador, A vale 1 ahora. Y lo mismo con la variable B. Yo la puedo definir acá arriba, a la variable B. 0, por ejemplo, o 1. Pero cuando llega el programa acá abajo, el pulsador no está apretado y la variable B vale 0. Entonces a mí me interesa lo que pasa en este momento. En este momento yo quiero saber cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces el código, ¿qué hace? Se fija en los pines que les corresponden a los pulsadores. En realidad hace eso el código. El código no entiende botón, no sabe nada de eso. Se fija en el pin que le corresponde al botón ON. ¿Cuál es el pin que le corresponde al botón ON? Me fijo allá arriba, el 3. Entonces Arduino se fija en el pin 3 y se fija si hay un 0 o un 1. Eso está haciendo. Si hay un 1, A vale 1. Si hay un 0, A vale 0. Y inmediatamente lee el pin B, de la misma manera, con la misma lógica. ¿Sí?
que sería el pin 5, no el pin B. El valor de B le doy lo que dice el pin 5. Bien. Sigo con el código. Como este diagrama de flujo, si yo lo tuviera que hacer todo así vertical, me quedaría larguísimo y no me entra en la hoja. Entonces, cuando los diagramas de flujo no entran en la hoja verticalmente, yo utilizo lo que se llaman conectores. Los conectores son estos circulitos que ven acá, y le pongo un indicador, una letra, un número. Entonces, este conector que está acá abajo, A, quiere decir que yo tengo que continuar donde encuentro el otro circulito que vale A, hacia allá arriba. Y acá hay otro conector, ya lo anticipo, el conector B, que me dice que cuando yo salga de acá voy a tener que ir al otro conector B. ¿Sí? Bien. Entonces, yo leo los botones, ya tengo los valores de A y B definidos en el momento, momentáneamente, y me voy, entonces, ahora ¿a dónde? Acá arriba, y me encuentro con este diagrama, con este bloque, con esta figura del diagrama de flujo, que es un rombo, y los rombos se utilizan precisamente para las estructuras de decisión. Es decir, ¿cómo sería la lógica en el diagrama de flujo? Si se cumple la condición que dice acá adentro, si se cumple lo que dice adentro del diagrama de flujo, o sea que sería que sí se cumple, yo voy para la flecha donde dice sí, que la puse para abajo, pero yo la podría haber puesto para la izquierda. ¿Sí? Y si no se cumple, me voy para el otro lado. Hay una bifurcación. ¿Sí? ¿Se entiende? Una encrucijada. Yo llego a ese punto y me encuentro con, como ir por un camino y me encuentro con dos caminos. Y hay un cartel en el medio que me dice una adivinanza. Si la adivino, voy para la izquierda, y si no la adivino, me manda para la derecha. Vendría a ser más o menos así. Vale. Esa adivinanza no es una adivinanza, es una condición. Esa condición es que, como yo leí acá abajo el botón A y B, ahora me pregunto, ¿A vale 1? O sea, ¿está apretado el botón ON? ¿Vale 1? Si la respuesta es sí, vengo para abajo. ¿Y con qué me encuentro? ¿Qué tiene que pasar si yo aprieto el botón 1? Que el LED azul se prenda. Entonces acá puse, ve la instrucción. Pone el pin LED azul en high. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre si no se cumple la condición A? O sea, que no está apretado el botón A. ¿Sí? Bueno, entonces si yo el botón A no lo aprieto, pero sí aprieto el botón B, porque fíjense que acá me dice que B está en high, ¿sí? Mejor dicho, perdón, voy a leerlo bien esto. Si la condición A no se cumple, me vengo para esta otra estructura de decisión, esta otra encrucijada. Y me pregunto ahora, ¿el botón B, el botón off, está apretado? ¿Sí? Si la respuesta es sí, entonces ejecuto el bloque que está acá abajo, que dice, el pin LED azul se apaga, low, ¿sí? Entonces, en este punto, hasta acá, en esta parte, yo llegué a una toma de decisiones donde me dice, si el botón A está apretado, se prende el LED azul. Pero si no está apretado, y en cambio sí está apretado el otro botón, digamos, el que me da la variable B, entonces se apaga el LED azul. Y de esa manera yo tengo un botón para prender y un botón para apagar. Pero ¿qué ocurre si no se cumple ninguna de las dos? Es decir, A no está apretado, ¿sí? Y B tampoco está apretado, es decir, que yo no aprieto ningún botón, vendría a ser, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? No tendría que pasar nada. Es decir, si el LED está prendido, que siga prendido. Y si el LED está apagado, que siga apagado. ¿Está? Entonces, esta flecha que viene por acá, ¿a dónde termina? Llega hasta acá por acá, y se une al final de toda esta estructura de decisión. Es decir, no hace nada, en el medio no hace nada. Simplemente sigue con el programa. ¿Y después con qué me encuentro? Bueno, después me encuentro con que nosotros a ese programa le pusimos que saque, que me imprima el valor del botón. ¿Se acuerdan que yo había puesto que me diga si el botón está apretado o no está apretado? ¿Está? Entonces me imprime, puse yo me imprime, porque la función, digamos, en Arduino es print, que es imprimir, me imprime lo que está entre comillas, que es la palabra botón, y después imprime otra vez el valor del botón A.
Me dice si está apretado o no está apretado el botón A, básicamente eso. ¿Sí? ¿Por qué está con este formato? Este formato es así porque este formato de, ¿cómo sería esto? De paralelogramo, ¿sí? Se usa para cuando yo meto o saco datos del programa, ¿sí? Cuando saco datos del programa para la pantalla o cuando meto datos del programa por el teclado. Se usa ese tipo de estructura en forma de paralelogramo. Y una vez que imprimió el valor en la pantalla, sigo al conector B, que ¿a dónde me lleva? Otra vez al loop, y se repite todo el programa. ¿Está? Se cierra el círculo, se cierra el ciclo. ¿Sí? Bien. Bueno, lleva un tiempito amigarse con los diagramas de flujo. Yo en lo cotidiano, salvo que el programa sea muy complejo, no lo uso, pero está bueno usarlo. Si el programa es complejo, está bueno usarlo. ¿Sí? Y es más, por no usarlo a veces me crea más problema que si me tomo el tiempo de hacerlo, ¿sí? Porque uno puede analizarlo mejor, muy bien el diagrama de flujo, que ponerse a escribir todo esto, ¿no? Todo lo que acabamos de decir está traducido en este código, todo lo que está acá, con lenguaje Arduino, que es el mismo que está en el Tinkercad, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a ver en el Tinkercad, vamos a ver algunas cositas y vamos a ver algo nuevo. Ale, Sí. escuchemos una cosa. Todo lo que estaba ahí, el código de Arduino, todas esas palabras van, lo que está entre paréntesis que estaba, poner un poquito más para atrás, a ver. ¿Ahí? Todo eso que está, lo que está entre paréntesis también va. Bien. Todo esto, por ejemplo. Sí, pero ahora el mismo código que está acá lo vamos a ver directamente en el editor de texto de Tinkercad, ¿sí? Listo, entonces. Y lo explico desde ahí porque si no acá se va a perder un poco el significado. Es el mismo, exactamente lo mismo. Yo lo que hice fue copiar y pegar y le saqué algunas cositas ahí que molestaban, pero es el código y todo lo que, como vos preguntaste, Adrián, este es el código tal cual yo lo tendría que poner en Arduino para que funcione. ¿Sí? Tal cual, literal. Literal. Bien. Ahora que vamos a ver, otra vez ese código, el programa, vamos a ver otro, o dos circuitos más, y vamos a usar algunas funciones más. Acá puse algunas, pero no vamos a usar todas estas, pero mi idea es hoy sí explicarle una de estas, dos o tres cositas de estas, perdón. Una es funciones de entradas analógicas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, esto está, a ver acá, funciones de entrada y salida digitales, ¿sí? Que era el digital read, el digital write, bueno. Pero hay funciones que son de entradas y salidas analógicas, valores analógicos. Es lo mismo, son equivalentes. En vez de ser digital read, va a ser analog read. Y en vez de decir digital write, va a ser analog write. Y ya nos podemos imaginar que lo que va a hacer es poner en el, por ejemplo, la que dice digital read, en vez de leer un valor digital 0 o 1 de un pin, lo que va a hacer es leer un valor analógico. ¿Y qué son los valores analógicos? Son valores que pueden adoptar todo un rango de valores, ¿sí? Un continuo de valores, en teoría. ¿Está? Hoy vamos a ver un poquito ese detalle. Y digital write, algo similar. Algo similar. Sería poner en el pin un valor que no sea 0 o 1, sino que sean valores intermedios. Pero no valores intermedios de entre 0 y 1, lógico, sino valores intermedios de voltaje. Lo mismo que el analog read. Lo que va a leer no es valores entre 0 y 1 lógicos, porque eso no existe, solamente existe el valor 0 y el valor 1. Lo que va a leer son valores de tensión, de voltaje, pero en vez de leer 0 voltios o 5 voltios nada más, me va a leer toda una gama de valores entre 0 y 5 voltios. Y el analog write, sería algo similar. Y esto de similar lo pongo entre comillas, no lo vamos a ver hoy, pero sería poner valores analógicos en un pin.
¿sí? Valores intermedios. Entre comillas, sería como poner en un pin, en vez de entre 0 o 5 voltios, poner en un pin 3,8 voltios, ¿sí? Bien, por las dudas, claro, eso no va a pasar, no existe eso, pero conceptualmente es similar, ¿sí? Similar. Bien, después hay funciones matemáticas, algunas de estas, tal vez veamos hoy, map, vamos a ver hoy, que simplemente se las nombro ahora. Abs es valor absoluto, yo pongo acá un número acá adentro y me pone el valor absoluto. Por ejemplo, si es -3 me pone 3, si es 3 me pone 3. Valor absoluto. Max mínimo me pone el máximo de 2 valores. Yo pongo 2 valores y me dice cuál es el máximo. Y el mínimo lo mismo. Después SQRT, la raíz cuadrada. Y POW es la potencia. Pongo el valor y después pongo el exponente. ¿Sí? Son funciones matemáticas. Algunas de estas van a ir apareciendo, esas son muy sencillas. Y lo que más me interesa es esto. Estructuras de repetición. ¿Qué son las estructuras de repetición? Son estructuras, como si fuese el if, pero en vez de ser de decisión, en vez de tomar decisiones si voy para allá o voy para allá, si es sí o si es no, son estructuras que se van a repetir, son como loops dentro del loop. ¿Sí? Dentro del void loop, o sea, del programa principal, que se repite indefinidamente, yo puedo crear pequeños loops adentro, para que repita algo muy definido, ¿sí? Dentro del programa. Es decir, yo puedo tener una estructura que se ejecuta una sola vez dentro del loop, y después yo quiero que haya algo que se repita muchas veces adentro del loop. Entonces, hago un loop dentro del loop. Bueno, ese loop se puede hacer con algunas de estas 3 funciones. Hay otras, pero por ejemplo se puede hacer con algunas de estas 3. Son las más usadas, las más comunes. Y nosotros hoy vamos a ver for, la función for. Y después hay otros dos, y estos dos que son operadores. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se usan, vamos a usar uno de estos dos, son los dos iguales. El operador más y el operador menos. ¿Sí? Tienen un significado. Bien. Acá explico lo que es la función, la estructura for. ¿Qué es la estructura for? La estructura for, fíjense cómo es la sintaxis. Se escribe la palabra for y entre paréntesis tiene 3 componentes. ¿Sí? Un primer componente separado con punto y coma, otro componente punto y coma y otro componente punto y coma. ¿Sí? El primero es la inicialización de una variable. Ahora vamos a ver bien qué es eso. El segundo es una condición que se tiene que cumplir para que se repita el loop. Porque este loop va a repetirse, pero no indefinidamente. No es como el void loop de la función principal de mi programa, ¿sí? Es un bucle que se repite una cierta cantidad de veces. No infinitas, unas X cantidad de veces. Por ejemplo, 3 o 3300, pero no infinitas. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner acá una condición. A ver cuándo se va a repetir. ¿Sí? Y por último, un incremento, que ahora vamos a ver tanto inicialización e incremento, vamos a ver por qué. Son como complementos de la condición. Después se abre una llave, igual que el if, se abre una llave. Recuerden que todo lo que son estructuras va entre llaves. Y entre medio van las instrucciones, es decir, lo que yo quiero hacer. Bien, y fíjense, acá hay un ejemplo muy sencillo y fácil de entender. Por ejemplo, hacer parpadear el LED incorporado del Arduino, ¿sí? El LED 13, hacerlo parpadear 10 veces nada más. Vieron que hasta ahora nosotros hacíamos el blink, es el hola mundo, y queda parpadeando hasta el infinito. O sea, hasta que desenchufa el Arduino. Bueno, imaginemos que yo no quiero eso. Yo quiero que parpadee, por ejemplo, cada vez que apriete un botón, cada vez que yo apriete un botón, el LED parpadee 10 veces y no parpadee más. Hasta que vuelva a apretar el botón, por ejemplo. ¿Se entiende? No es lo mismo que el LED parpadee así, a lo loco. Que sea como un tonto que solamente parpadea. Sino que esté a la espera de algo y que parpadee después 10 veces. Bien.
Bueno, imagínense la parte del código en la que yo aprieto el botón. No importa eso. Es como el programa que vimos antes, cuando aprieto el botón. Pero una vez que ya apriete el botón, ¿cómo le digo a Arduino que parpadee el LED 10 veces? Y fíjense acá en esta instrucción. Vamos a leerla. For, o sea, y hay una llave. Lo primero que yo tengo que ver es esto. Que a for y dónde están las llaves. La llave que empieza y la llave que termina. Quiere decir que todo lo que está acá dentro del for se va a repetir. Y vamos a leer lo que dice adentro del for, no vamos a leer lo que está entre paréntesis acá, ¿sí? Sino las instrucciones, adentro de las llaves. ¿Qué hay adentro de la llave? Digital write 13, high. Delay 500, digital write 13 low, delay 500. ¿Qué es eso? Un parpadeo. El LED se prende, o sea, el pin 13 se pone en alto, espera medio segundo, se pone en bajo, y espera medio segundo, ¿sí? Hizo un parpadeo. Ahora, si yo digo que eso lo repito, estoy haciendo bueno, precisamente un parpadeo continuo, ¿no? Repetitivo. ¿Está? Ahora, ¿cómo hago para que lo haga 10 veces? ¿Por qué 10 veces? Bueno, fíjense, en la primera parte acá que decía inicialización, la inicialización, bueno, ahí va esta primera parte que está acá, fíjense, y hay algo que ya conocen, dice int i igual a 1. Int, ¿qué era? Era la manera de declarar una variable. Estoy declarando, estoy ahora diciéndole al Arduino, mirá, yo voy a usar una variable que se llama i latina, minúscula, que va a ser un número entero, ¿sí? Pero en vez de hacerlo allá arriba de todo, en el bloque de declaración de variables, lo hago acá adentro nada más, lo hago solamente para el for, por eso está adentro del paréntesis. Es decir, para el Arduino, para el procesador, esa variable se va a crear, y cuando termine de salir del for, esa variable se destruye, no existe más. Esta variable i, que va a ser un número entero, va a existir solamente mientras se hace el bucle. Y cuando se hace este bucle, existe, pero cuando termina, que sale de la llave, deja de existir. Y si otra vez vuelvo acá, se vuelve a crear. Bien, ¿y qué estoy diciendo? Mirá, la variable i vale 1, ¿sí? Vale 1. Empiezo con un número. Normalmente yo uso el 0 o el 1, ¿sí? Empiezo con un 1, vale 1. Y después, ¿qué viene? La condición, viene la condición en lo que está en el medio. Y fíjense que en el medio, ¿qué dice? I menor o igual que 10. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mirá, mientras i valga menos que 10, perdón, menor o igual que 10, ¿sí? O sea, si yo dije en la primera parte que i vale 1, yo digo, i es un entero y vale 1. Y ahora estoy diciendo que i tiene que ser menor o igual que 10. Eso quiere decir que i puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. ¿Está? Y en la última parte, que es el incremento, fíjense lo que puse, i más más. ¿Qué quiere decir i más más? Bueno, lo explico en este cuadrito acá abajo a la izquierda. Más más es un operador unario, se llama. ¿Por qué se llama operador unario? Porque es un operador que, por ejemplo, yo no hago A más B, donde tengo dos elementos, A y B, ¿sí? Sino que actúa sobre una sola variable. Por ejemplo, I. O como puse acá en el ejemplo, A. A más más. ¿Y qué significa A más más? Es equivalente, es lo mismo que decir que A es igual a lo que valía antes más 1. Ejemplo, si yo tengo una variable A que vale 3, y yo de repente en el programa pongo A más más, ahora A no vale más 3, vale 4. ¿Se entiende? Y si ahora vuelvo a poner en el programa, vuelve a aparecer A más más, la variable no vale más 4, vale 5. Me incrementa en 1 la cantidad. Y por el contrario, si yo en vez de poner más más pongo menos menos, por ejemplo, A menos menos, y me encuentro con esa variable que vale 5, primero lee la variable, la lee y dice, ¿cuánto vale A? 5. Y como yo ahora pongo A menos menos,
Entonces, a partir de ahora, la variable no vale más 5, vale 4, porque le restó 1. ¿Sí? Es un operador incremento con el más, decremento con el menos. Vuelvo al for. Te hago una consulta. Sí. Ahí va sumando de 1 en 1 porque yo determiné que I es igual a 1, pero si yo digo que I es igual a 3, ¿3 en 3? No. Bien la pregunta. Fíjense. Digo esto y te contesto, Esteban. Y leo lo que dice entre paréntesis el for. ¿Qué dice entre paréntesis? Dice, la variable I, que yo tengo que poner sí o sí que es entera, ¿sí? Porque si voy sumando de a 1 son números enteros. Entonces el int lo tengo que poner. La variable I empieza valiendo 1, dice. Y mientras valga menor que 10, o igual a 10, en este caso, yo voy a seguir, en cada ciclo le voy a sumar 1. Así lo interpreto. ¿Sí? Y más. Entonces, empieza con un 1. Se pregunta, ¿y vale menos que 10? Sí. Entonces ejecuta lo que está entre paréntesis. ¿Qué ocurre? Parpadea el LED. Perdón, entre llaves. Cuando llega la llave, vuelve al bucle, vuelve al for. Perdón, empiezo de vuelta. I vale 1. Se pregunta, ¿I vale menos que 10? Sí. Bueno, ahora le va a sumar 1 más. O sea que I va a valer 2. Y sigue y ejecuta lo que está dentro de la llave. Parpadea el LED. Repite. Viene hasta acá arriba. Ya no lee más que I vale 1. ¿Por qué? Porque esta primer parte se ejecuta una sola vez. Dice, yo empiezo valiendo 1. Ahora lo que vale es lo último que le asigné acá con el más. Entonces, cuando llega al for, I vale 2. Y se pregunta, ¿I vale menos que 10? Sí. Bueno, entonces ahora vale 1 más y ejecuta el programa, el código. Parpadea el LED. I vale 3. Y así sucesivamente, se pregunta acá, 3 es menor que 10, y así sucesivamente. Va subiendo. Llega un momento en el que I vale 10. ¿Sí? Vale 10, ejecuta el programa, parpadea el LED, y vuelve al for, vuelve. Y pregunta, ¿I es menor o igual que 10? Sí, es igual. Vuelve a ejecutar el programa una vez más, pero ahora I ¿cuánto vale? 11. ¿Está? Cuando vuelve al for, vuelve a hacerse la pregunta, ¿I es menor o igual que 10? No, vale 11. Entonces no ejecuta más el programa, salta el código y sigue con el programa. Sale del bucle. ¿Sí? Rompe esta estructura y sigue con el código. Entonces de esa manera yo logro hacer una acción repetitiva, que yo acá puse un LED que parpadea, pero imagínense que puede ser cualquier cosa. Repetitivo. Y en vez de poner acá un 10, yo hubiera puesto 12 o 12.000. Bien, y vos, Esteban, preguntaste, yo empecé con un 1, pero ¿qué pasa si empiezo con un 3? Si empiezo con un 3, lo que va a ser contar 8 veces. ¿Por qué? Porque empieza con 3, después como le sumo 1, me queda 4. Entonces va a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 8 veces. ¿Está? Y si yo empiezo con un 0, lo va a hacer 11 veces. O sea, esas son cosas que uno tiene que tenerlas en cuenta. No importa con qué la inicias, ¿sí? Porque generalmente la uso para contar una cierta cantidad de ciclos. Ahora vos decís, pero yo no podría hacer que sume de a 2. Sí. Entonces yo acá, en vez de poner esta instrucción que I sea más, o sea, I más, yo tendría que poner que le sume I igual a I más 2. ¿Sí? Esta operación, el más, me sirve para simplificar cuando yo quiero sumar de a 1, pero si yo quiero sumar de a 2, no tengo una simplificación. ¿Sí? Yo puedo poner acá cualquier operación, acá cualquier operación. El incremento no tiene por qué ser de a 1. ¿Tá? Podría ser de a decimales también.
Pero si fuera de decimales, y no tiene que valer entero, porque los enteros no tienen decimales. ¿Está? Son cositas que ya vamos a ir, ejemplos van a ir apareciendo. Bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a descansar 5 minutos y retomamos. ¿Sí? De paso, pueden ir al baño. Voy a pausar la grabación. Háganme acordar cuando volvamos que le quite la pausa a la grabación. Ah, no la puedo pausar. Bueno, la corto y vuelvo a poner otra vez grabación.